Bienvenidos sean todos a la lección número 20 de nuestro expositor bíblico, La Fuente. Vamos a estar en el texto central, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El pensamiento central dice: todo cristiano verdadero que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios tiene unas cualidades que lo distinguen, y esas cualidades son las que reflejan el fruto del Espíritu de Dios. Las lecturas bíblicas van a estar en Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25. Los objetivos de esta lección son conocer que el creyente, mientras esté en este cuerpo, enfrentará una lucha constante entre la carne y el espíritu que mora en él. Entenderás la importancia de reconocer las obras de la carne y cómo éstas no deben prevalecer en la vida del creyente, y reconocerás que todo verdadero creyente posee el fruto del Espíritu, el cual es una muestra de que Jesucristo es el Señor de sus vidas. El bosquejo de la lección es el siguiente: la lucha entre el Espíritu y la carne. La segunda parte es exponiendo las obras de la carne, y la tercera parte, el fruto del Espíritu. Estamos en Gálatas capítulo 5. Dios les bendiga a todos en este precioso momento del Señor. Estamos presentando la lección número 20 con el tema 9 aspectos del fruto del Espíritu en el creyente, como ya usted vio en las primeras gráficas que le mostramos. El apóstol Pablo ha estado enfrentando en las iglesias del sur de Galacia unas falsas enseñanzas de los judaizantes de aquel tiempo. En la lección anterior explicamos quién eran los judaizantes. Eran conversos al cristianismo de procedencia judía que querían imponer la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés a los convertidos de procedencia gentil, es decir, todo aquel que no perteneciera al pueblo judío se constituye en gentil, y los judaizantes pretendían traer la observancia de la ley nuevamente a la iglesia de Jesucristo. Es por eso que el apóstol se ve en la necesidad de, a través de esta epístola, contrarrestar estas falsas enseñanzas. En el capítulo 5, el apóstol les exhorta a no dejarse intimidar respecto a estas falsas enseñanzas, sino que permanezcan firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. El verso 1 del capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad, porque a libertad fuisteis llamados. Esta libertad envuelve un estilo de vida donde involucra un andar en el Espíritu, evitando toda obra de la carne y llevando una vida que refleje el fruto del Espíritu en la vida del creyente que ha sido lavado con la sangre del Hijo de Dios. Vamos a ver en esta lección que siempre hay una lucha entre el Espíritu y la carne, y el porqué de esta lucha. También se van a exponer algunas obras de la carne, las cuales no deben ser practicadas por aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador, y vamos a describir las 9 cualidades que describen el fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Así que te invito a buscar tu Biblia y buscar Gálatas capítulo 5, epístola de los Gálatas capítulo 5. Vamos a estar de los versos 16 al 25 desarrollando el tema de esta lección. Dios te bendiga y bienvenidos a nuestra escuela bíblica de esta mañana. Primera parte: la lucha entre el espíritu y la carne. Leemos Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas capítulo 5. La primera parte de esta lección es la lucha entre el Espíritu y la carne. Hemos leído previamente Gálatas 5, 16 al 18. El apóstol Pablo, después de haber confrontado a las iglesias
de Galacia por haberse dejado influenciar por las falsas enseñanzas de los judaizantes, les exhorta sobre la importancia de andar en el Espíritu. Fíjese que el verso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa ir acorde a la guía del Espíritu y llevar a cabo sus instrucciones en todos los aspectos de nuestra vida. Recuerde que desde el momento en que nosotros nos convertimos, somos sellados con el Espíritu Santo, como dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Él vive en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Una vez el Espíritu Santo entra y mora en nuestros corazones, se supone que el creyente se deje dirigir por el Espíritu Santo. Él es quien nos dirige. El creyente tiene una nueva naturaleza a través de Cristo. El coro dice, la naturaleza que hay en mí, mía no es. La puso Cristo cuando entró en mi corazón. Así que cuando actuamos conforme a esta naturaleza, podemos cumplir lo segundo que dijo el apóstol Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos ayuda a someternos. ¿Cómo nos sometemos? Por medio de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, venciendo toda tentación y reconociendo que es pecado delante de la presencia del Señor y no actuar de acuerdo a lo que nuestra carne anhela, a lo que nuestra carne desea. Esto habla de que no vayamos en pos de los deseos de la carne, según la carne, naturaleza pecaminosa, sino seguir en pos de los deseos de Dios. Romanos 8:4 dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire el ejemplo que le voy a dar. Cuando usted tiene hambre, su cuerpo le dice, tengo hambre. Su estómago le dice, tengo hambre. La mente le dice, tengo hambre. Usted va a buscar la manera de saciar esa hambre y de buscar alimento para satisfacer esa necesidad, que es una necesidad física. Cuando habla de los deseos de la carne, habla de ese deseo de la carne de pecar. Escuchaste una música por allá y te dio rápido conmover el cuerpo y hacer todas esas cosas, pues el Espíritu Santo se supone que te ayude a someterte, ¿verdad? Y a no actuar conforme a la carne y a guardarte delante del Señor. Así que en el verso 17 explica detalladamente esta lucha entre el espíritu y la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de 3 partes. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es esto, mire, lo que usted ve físicamente, ¿verdad? Usted ve que yo tengo mis ojos, aunque tienen, ¿verdad?, ayuda para poder funcionar. Tengo mi boca, tengo mi nariz, mis orejas, mi cabello. Esto es lo físico, este es el cuerpo, lo que yo muevo, lo que me ayuda a caminar, a estar en el diario vivir. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de las emociones, es interna. Es esa alma la que el Señor quiere salvar. Es donde yo tengo todos mis sentimientos y expreso todas esas emociones y que como seres humanos nosotros desarrollamos, donde prácticamente está nuestra psiquis. Y el espíritu es esa parte de vida, es ese espíritu y esa parte que tenemos de aliento que nos ha dado Dios, que nos permite tener esa comunión con Dios. Ese es el espíritu, el que constantemente Dios quiere que esté en comunicación con Él. Claro, usted no se saque el espíritu para mover el cuerpo y el alma. Usted no se saque el alma para mover el cuerpo y el espíritu. Si su alma se va, usted se murió. Porque una vez uno muere, pierde el espíritu de vida y el alma vuelve, va al lugar que escogió mientras estuvo en vida y el cuerpo va a la morada terrestre. Así que somos alma, cuerpo y espíritu. De igual manera, usted no manda su cuerpo solo y deja el alma y el espíritu en su hogar, ¿verdad? Así que este concepto a veces a algunas personas les resulta un poquito difícil de entender, porque recuerde que la Biblia habla mucho del corazón, pero el corazón representa el alma del creyente, lo que hay en nuestro interior, lo que nos hace razonar, sentir, padecer, pero que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. La nueva criatura
que ha sido salvada, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, porque somos humanos, somos seres humanos y estamos propensos a una naturaleza pecaminosa porque el primer hombre pecó y cayó de las gracias de Dios, pero para eso vino Cristo, para salvarnos. Así que esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. El hecho de que nos convirtamos al Señor no quiere decir que somos del todo santos puros, sino que tenemos que luchar diariamente por mantener nuestra vida espiritual acorde a lo que dice la palabra, acorde a cómo nos dirija el Espíritu. Antes que el Espíritu Santo morara en nosotros, la carne no tenía freno para ser conforme a sus deseos. Usted quería ir a una fiesta, beber, brincar, saltar, pero ahora que usted se convirtió a Cristo, lo invitan a una fiesta y usted dice, ¿sabes qué? Yo me convertí a Cristo. Y ahora, ¿verdad? No puedo estar en cierto tipo de actividad que me pueda tentar al pecado. Eso no quiere decir que usted deje de compartir con sus amigos y familiares, pero ellos deben saber que usted ha dado un cambio de vida y que usted ha conocido a Cristo como su Salvador y dar testimonio de esa fe, ¿verdad? Una vez que el Espíritu mora en la vida del creyente, la carne no se supone que tenga dominio sobre nosotros. Nosotros tenemos que dominar la carne, no la carne dominarnos a nosotros. Si nosotros nos dejamos dominar por la carne, el cuerpo nos dice, quédate durmiendo, no vayas a trabajar. Pero como tenemos que actuar y tenemos que trabajar, pues uno responsablemente domina ese deseo de la carne de quedarse durmiendo y se levanta y hace lo que tiene que hacer. Estoy trayendo este tipo de ejemplo para que usted se relacione y lo pueda entender claramente, ¿verdad? En Romanos 9, 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Señor, yo te necesito. Como un niño cuando clama por su papá, ahí nosotros clamamos, Abba, Padre. En el verso 18, el apóstol explica que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a estar bajo la ley, no bajo la ley. Dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Es decir, a través de la nueva vida en Cristo, hemos muerto al pecado a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos libres del mismo por medio de la obra redentora de Cristo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios lo que hacían era cubrir el pecado de la persona. En Cristo somos salvos del pecado y es borrada toda nuestra rebelión. Y somos salvos por la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Así que es bien importante que nosotros entendamos que siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Hay un coro bien viejo que decía, la carne con el espíritu tiene una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Así que constantemente vamos a estar luchando contra lo que debe ser la voluntad de Dios y lo que nosotros queremos en nuestra naturaleza pecaminosa. La carne y el espíritu van a estar en constante lucha, porque a veces queremos hacer algo y no podemos. Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Eso decía el apóstol Pablo, que tenía esa lucha. Ay de mí que estoy en este cuerpo de pecado. Ay de mí que estoy en esta carne, que tiene tantos deseos, que tiene tantas tentaciones. Pero qué bueno que vino Jesús. Y qué bueno que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a someternos a su perfecta voluntad. Amén. Segunda parte de la lección, exponiendo las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Continuamos con la segunda parte de la lección, exponiendo las obras de la carne. Luego que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los Gálatas a andar en el Espíritu, va a hacer una descripción de las obras de la carne, las cuales no deben prevalecer en la vida del creyente que anda en el Espíritu. Estas obras dañan y distorsionan nuestra relación con Dios. Es por eso que el apóstol expone a los Gálatas la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Son dos conceptos diferentes. Una cosa son las obras, otra cosa es el fruto, lo que tú das, amén, de parte de Dios. El apóstol le llama obras, erga, en otras palabras, la carne trabaja para llevarlas a cabo. Estas conducen a la muerte. Sin embargo, el regalo de Dios a través de Jesucristo nos conduce a la vida eterna, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas obras son manifiestas, están a la vista de todo. Por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne. Se exhiben públicamente. A veces se exhiben también privadamente, pero son manifiestas. Empieza describiendo estas obras de la carne, ¿verdad? Pero añade que cosas semejantes a estas, o sea que el apóstol Pablo no habla de muchas cosas que en la actualidad se hacen, que son obras de la carne, que es pecado, hermano. Las obras de la carne son pecado, porque eso es lo que produce el pecado, el que usted obre de acuerdo a la carne. Así que se van a desglosar de la siguiente manera. Primero comienza con los pecados de índole sexual. Empieza hablando sobre el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es una relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge, que no es su esposo, que no es su esposa. Eso es adulterio. La fornicación es el acto sexual entre dos personas que no están casadas legalmente. Eso es fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La inmundicia, indecencia sexual de una persona en sus acciones. La lascivia, deseo o apetito sexual inmoderado, propensión a los deleites desordenados carnales. Añádele, y cosas semejantes a esta, añádale la pornografía. En este tiempo se está dando un fenómeno de pornografía y el aumento del consumo de la misma durante el encierro de la pandemia. ¿Ok? Recuerde que estas imágenes la gente las recibe a través de los medios sociales, de la internet, de la televisión, y por lo tanto ha habido un aumento en la pornografía. Es bien triste, hermano, porque se ha dado un aumento también en la pornografía infantil. Hombres o mujeres que comienzan a enviarle fotos a niños y a cambio piden fotos de esos niños también. Y ustedes saben que se han desarrollado redes de trata humana y de pornografía infantil a través de todo el mundo. Así que esto es un pecado que ha tomado un auge bien terrible en estos días para dañar a nuestra niñez. De igual manera está el sex texting o el testeo sexual, en donde se suelen pedir imágenes a través de los teléfonos celulares o a través del internet de tu desnudez. Y esto está pasando, hermano, esto está pasando incluso dentro del pueblo de Dios. Así que cuando usted sea tentado por el enemigo a hacer cosas como esta, usted está obrando conforme a la carne. Ninguna persona que diga ser siervo de Dios y le pida una foto desnuda a una chica o viceversa, tiene el Espíritu de Dios, hermano. Eso hay que llamar la atención, eso hay que hablarlo en el pueblo y hay que tener integridad del Espíritu para poder sacar ese pecado de en medio del pueblo de Dios. Es más común de lo que la gente piensa, hermano.
Así que tenga mucho cuidado porque hay muchos lobos que se han metido en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y se está dando esta práctica del texteo sexual, que es bien frecuente en estos días debido a la tecnología. Así que mucho ojo, mucho cuidado, los niños, vigile lo que los niños ven a través de las redes también, cosa que no se conviertan en objeto del enemigo y que el enemigo no trate de dañar sus vidas y que no haga escante de nuestros niños que están siendo atacados fuertemente por el enemigo de las almas, sobre todo en esta parte sexual. Lo primero que le quieren distorsionar es la sexualidad. Que no digan que son nene o nena. Quieren meterle como sea el homosexualismo, el lesbianismo, todos estos ismos que vienen del mismo infierno, hermano. Tenemos que desarrollar una identidad propia, una identidad apropiada en la vida de los niños para que ellos sepan discernir entre lo correcto y lo incorrecto y que cuando alguien venga a amenazarles o a pedirles alguna foto o a pedirles que se citen en algún lugar, usted le pueda alertar y decir no accedas a invitaciones que te haga la gente a través de las redes sociales o a través de tu teléfono, porque eso no le agrada a Dios. Tenemos que vigilar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que esto no tome auge dentro del pueblo de Dios. Mucho cuidado, mucho ojo. Entonces, sigue el apóstol Pablo hablando de los pecados contra Dios de índole religiosa, la idolatría, que es la adoración o culto a otros dioses. También puede implicar el afecto a una cosa o persona, ¿verdad? Al punto de relegar a Dios a un segundo plano. Todo lo que se convierta en tu Dios es idolatría. El carro, si lo amas más que a Dios, es idolatría. La pareja, si la amas más que a Dios, es idolatría. Los hijos, si los amas más que a Dios, es idolatría. La casa, si la amas más que Dios, es idolatría. El perro, el gato, lo que sea, si lo amas más que a Dios, se convierte en idolatría. La hechicería, que proviene del castellano farmacia, conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas, que son drogas dañinas, que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. En la hechicería se practican mucho las mezclas, los mejunjes, esto que te venden en la botánica, el potecito de vente conmigo, el perfume que va a hacer que el hombre se quede contigo, los amajes, el Señor se prenda al diablo. Todas estas cosas no son de Dios. No se meta a una botánica a buscar cosas que eso a Dios no le agrada. Tenga mucho cuidado. Eso es hechicería delante de Dios. Tampoco ponga velas a los muertos. A Dios no le agrada eso. No podemos tener altares en nuestros hogares con la foto del difunto y tenerle velas alrededor, porque eso es pecado delante de la presencia del Señor. Amén. Así que ahí está la idolatría, las hechicerías, las enemistades, que son pecados de animosidad referente al yo, que son las enemistades, odio o aversión entre dos o más personas, los pleitos, que son las disputas, las contiendas, las riñas domésticas o privadas, los celos, envidia del bien ajeno, ¿verdad? Los celos enfermizos de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, que ha traído tanta violencia en nuestros días y temas que no se hablan en la iglesia, hermano. Amén. Los celos dañinos no son de Dios. Los celos son el furor del hombre, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y fuerte como la muerte son los celos. Así que mucho ojo, mucho cuidado con esto. Las contiendas, que son las peleas, las batallas, las riñas, las disputas, las discusiones, las disensiones, que son las oposiciones o contiendas en los pareceres o en los propósitos, ¿verdad? Incluso dentro de la iglesia a veces hay disensión, queremos dividir la iglesia porque aquel piensa una cosa y este piensa otra, hermano. Nosotros los creyentes tenemos una autoridad pastoral por la cual nos tenemos que dejar regir. Ese es el ungido de Dios. Aunque quizá usted no esté de acuerdo en cómo pastorea su pastor, o usted no esté de acuerdo en las normas de disciplina que impone su pastor, usted tiene que respetar la autoridad pastoral. Se lo está diciendo la hija de un pastor. Amén. Así que por lo tanto no podemos crear disensiones dentro del pueblo de Dios. Eso a Dios no le agrada. No podemos estar los unos contra los otros. No podemos estar, amén, hablando de los hermanos de la iglesia, tratando de decir cosas que a Dios no le agradan, de decir cosas, ¿verdad?,
que les toca resolver al pastor de la iglesia. El pastor es el que tiene que disciplinar, el pastor es el que tiene que llamar la atención y llamar a capítulo. Sí, los líderes tienen una autoridad y una responsabilidad, pero nuestra responsabilidad como líder es informarle al pastor. El pastor está pasando esta situación. Después que usted se lo dijo al pastor, usted libró su responsabilidad. Deje que él haga la acción pertinente al caso en cuestión. Pero usted no trate de disciplinar a nadie, porque esa autoridad no le corresponde a usted como líder, ni me corresponde a mí, aunque sea maestra de escuela bíblica, aunque sea misionera, aunque sea esto o aquello otro. Eso no me corresponde a mí. Mi deber es enseñarte la palabra de Dios y llevarte de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas en tu vida y que yo haga en la mía, porque yo también tengo mis cositas. Amén, que tengo que darle cuenta al Señor por aquellas cosas que yo haga mal también. Amén, así que las disensiones hay que reprenderlas en el nombre del Señor. Mire, el apóstol Pablo en un momento dado le decía a unas hermanas, ¿verdad? A Evodia y a Síntique, que fueran de un mismo sentir, porque parece que una quería ir para Ponce y otra quería ir para San Juan. Y el apóstol le tiene que escribir y decirle, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que dejen la garata dentro de la iglesia, que dejen de estar cada una jalando para su lado y hagan lo que tienen que hacer, hermano. Así que esto viene desde la época de los tiempos de Cristo para allá. Las herejías. ¿Qué son las herejías? Partidismos o sectarismos en relación con una doctrina religiosa o error sostenido con pertinacia, obstinadamente. Cosas que, ¿verdad?, se traen dentro de la iglesia que a Dios no le agradan, que se convierten en sectarismo. Hay que tener mucho cuidado. En un momento dado, hermano, y esto por dar un ejemplo, en un momento dado quisieron introducir en la iglesia una norma de que todas las mujeres tenían que orar con el cabello suelto. La primera que abrió los ojos fui yo, porque usted sabe, hermano, que este cabello, ¿verdad?, no siempre está dócil. Yo lo tengo que someter a la obediencia por el Espíritu, ¿verdad? Porque, hermano, cuando este cabello está revuelto, esto es una maranta. Lo que pasa es que, miren, está sometido a la obediencia. A veces nos arreglamos el pelo, nos pasamos un blower y una planchita y nos vemos espectaculares. Pero usted no puede imponer algo que quizá usted lo siente, imponerlo como doctrina en una iglesia. Una vez una persona me dijo, hermana, yo siento decirle al pastor que todas las hermanas cuando oren tengan el cabello suelto. Y yo le dije, pero eso te lo dijo el Espíritu de Dios. No, es que yo lo siento. Ah, pues algo es un sentir tuyo. ¿Qué diferencia hace tener el pelo suelto o tenerlo recogido para orar, hermano? O sea, usted búsquele siempre la lógica a las cuestiones. Esto se ve como sectarismo. Porque entonces si una hermanita no puede tener su pelito suelto, ¿verdad? Como esta sierva, que somos de raza negra, raza de pelo rizo, que hay que, ¿verdad?, mantenerlo bonito y peinadito y toda la cosa, pero cuando queremos estar con él revolcado también andamos con el pelo suelto. Amén, gloria al Señor, y con los rizos en el aire. Hermano, pero usted no puede imponer ese tipo de cosas dentro de la iglesia de Dios, porque las hermanas que no lo puedan hacer, no lo van a hacer. Y usted no puede juzgar a una persona por no hacer algo que la iglesia en un momento dado dijo, pues de ahora en adelante todo el mundo tiene que hacer esto. Es como otra cosa que se ha metido, que hay que predicar descalzo. Hermano, el pastor que lo haga en su iglesia, pues mire, allá Dios lo juzgará. Pero la palabra no te dice que prediques descalzo, ¿verdad? Porque en un momento dado Dios le dijo a Moisés, quítate la sandalia de tu pie porque el lugar que pisas santo es, hermano. Así que eso no es bíblico. Eso son cosas que a veces vienen y se convierten en sectarismo. Porque entonces el que no lo haga como yo digo, no es de Dios. Y ahí nos perdemos. Y entonces hay gente que quiere ser tan espiritual, súper espiritual, que quiere encajonar a todo el mundo y lo que está haciendo es pecando delante de presencia de Dios, porque Dios te dice a ti que no puedes hacer acepción de personas. Amén. Y el Señor te dice a ti que tú no puedes estar dividiendo la iglesia. Y el Señor te dice a ti que no puedes estar trayendo disensiones en medio del pueblo. Así que la que quiera predicar en descalza, que predique descalza, si ella lo siente así. Pero la que, gloria al nombre del Señor, pues usa sus zapatitos, pues que los use, gloria al nombre del Señor. Pero eso no es algo bíblico, que haya que predicar descalzo, hermano. Yo no sé, que se inventan una de cosas. Entonces, nosotros como el papagayo, repetimos todo.
lo traemos a la iglesia y se forma un revolú. Y se forma el lío de los pastores. Ah, no, porque esto yo lo oí en las redes, en un video de YouTube. Mira, olvídese de eso. Busque los videos que lo edifiquen. No busque videos que lo que traigan es confusión y disparate al pueblo de Dios. Hermano, tenga mucho cuidado de lo que usted trae como práctica religiosa a la casa del Señor, porque por eso el Señor lo va a juzgar. Amén, a su nombre. Y yo también tengo el Espíritu de Dios, como decía el apóstol Pablo. Mire, las envidias, pesares o tristeza del bien ajeno. Los homicidios, muertes causadas por una persona. Todo homicidio es pecado, todo homicidio es crimen de odio, sea contra mujer, hombre, persona homosexual, LGTB o lo que sea, niño, lo que sea anciano. Todos son crímenes de odio, hermano, porque para matar a una persona hay que tener odio en el corazón. El Señor reprenda al diablo y reprenda las obras de la carne. Hay otros pecados que son vicios. Habla de las borracheras, ¿verdad? Que es que la persona consume alcohol, pierde el control, ¿verdad? Y comete otras acciones. Las orgías es un festín en que se comía y se bebía en demasía y se cometían otros excesos, ¿verdad? Se satisfacía viciosamente los apetitos y las pasiones desenfrenadas, como tener relaciones sexuales en grupo, hermano. Eso tampoco es de Dios. Eso son las orgías. Hacer una fiesta, un bacanal, que ahí todo el mundo se reparte como quiera, hermano, y eso es. Entonces no saben que están transmitiendo un virus de SIDA, de herpes, de todas esas cosas que hay por ahí, hermano. Tenga mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, que el Señor nos libre de todas estas obras. Mire, luego de mencionar todas estas obras de la carne y cosas semejantes a estas, porque ahí en los vicios están los vicios de la droga. La Biblia no menciona la palabra droga. No está, no la busque, no la va a encontrar. Pero usted sabe que es un vicio. Usted sabe que muchas personas lo categorizan como una enfermedad porque la persona crea una dependencia a una sustancia controlada. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, porque podemos caer de la gracia de Dios. Usted sabe que ahora el cannabis, que es derivado de la marihuana, es medicinal. Y usted sabe que pues se han logrado unos avances y hay unos dispensarios que distribuyen estos medicamentos. Usted sabrá si usted debe usarlo o no. Usted, eso Dios lo juzgará. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia no lo menciona, no lo dice, pero sabemos que los excesos siempre hacen daño. El problema es que nosotros los seres humanos nos acostumbramos a una cosa y después no queremos dejarla. Y alguien me podrá decir, pero el apóstol le dijo a Timoteo que bebiera vino a causa de su estómago. ¿Sabe por qué? Porque el agua no era potable. Pero ¿qué le decía a la iglesia? No os embriaguéis, beban vino para acompañar la cena, pero no es para que te emborraches. Era para que acompañara la comidita, ¿verdad, hermano? Entonces a veces cogemos un texto y queremos traerlo y ponerlo como, ¿verdad? Una doctrina o ponerlo como una norma dentro de la iglesia. Así que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Usted tiene dudas sobre algo, pregúntele a su pastor. Mire, hermano, todos los medicamentos son adictivos. Si usted se hace adicto, ¿verdad? Por ejemplo, el Demerol, el Percocet, todos esos medicamentos crean adicción. Incluso la codeína. Bueno, hay tantos medicamentos, hermano, que pueden causar adicción. Tenga mucho cuidado. Cuando usted se sienta sobremedicado o sienta, ¿verdad?, que ese medicamento no le está haciendo bien, le está produciendo alucinaciones o produciendo otras cosas, hable con su médico, vaya al consejo médico y dígale, doctor, este medicamento no me está haciendo bien, estoy viendo monstruos, estoy viendo cosas, estoy sintiendo deseos de suicidarme, porque hay medicamentos que también provocan depresión, hermano. Así que mucho ojo, mucho cuidado, evalúese usted y verifique qué usted puede utilizar y qué medicamentos no puede usar, porque también hay gente que se hace adicta a los medicamentos. No viven si no se meten una pastilla al cuerpo todos los días. Oremos al Señor para que lo liberte de eso. Si usted para dormir necesita una pastilla, hermano, vamos a orar al Señor para que le ponga melatonina natural en el nombre del Señor. Y que usted pueda decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Que usted no tenga que usar ningún medicamento para dormir, hermano. Gloria al Señor, que usted dependa, mire, del Espíritu de Dios. Señor, envíame sueño,
necesito descansar, como muchas veces yo lo he hecho, que a veces no puedo dormir. Señor, necesito dormir 2 o 3 horas porque voy a trabajar. Y el Señor lo hace, ¿verdad? Bueno, luego de hacer mención de las obras de la carne, el apóstol lanza una clara advertencia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es practicar? Hacerlo continuamente, hermano. Todas estas cosas, si usted las hace continuamente, usted se va a perder. El que practica las obras de la carne lo convierte a veces en un hábito. Otro vicio que no lo menciona la Biblia es el cigarrillo, hermano. Cada persona es responsable delante de Dios, ¿verdad? De lo que hace o deja de ser. Desprenderse del vicio del cigarrillo es bien difícil, hermano. La nicotina crea una adicción terrible, ¿verdad? Pero es responsabilidad de cada persona poner de su parte y rechazar esa obra de la carne. He conocido testimonios de hermanos que han llevado años en la iglesia y que han tenido que orar mucho al Señor y someterse al Espíritu para que ese vicio finalmente se rompa, pero Dios los ha hecho libres. Recuerde que el cigarrillo daña tus pulmones, daña tu corazón, lo daña todo. Amén. Así que gloria sea el nombre del Señor. Pídele a Dios que te ayude a vencer ese vicio, esa tentación en el nombre. No le echen la culpa a nadie, hermano. El que bebe, el que fuma, el que joba, el que practica tales cosas, no le esté echando la culpa a todo el mundo de que lo hace porque, pues, qué sé yo, porque estamos como entonces, como Adán, la mujer que me diste, como Saúl, de Amalek los han traído. Asuma su responsabilidad, hermano. Si usted tiene un problema, tiene un vicio, hable con su pastor, dígale, pastor, a mí se me ha hecho bien difícil romper con este vicio. Y nos unimos en oración, hermano, hacemos un contacto. Señor, vamos a hacer ayuno para que esta persona sea libertada de este vicio, de esta adicción sexual. Amén, hermano, porque eso hay que llevarlo a los pies de Cristo. Si usted no lo lleva a los pies de Cristo, se lo va a llevar el diablo. Todas esas cosas se ponen en la cruz del Calvario. Si usted quiere ser libre, usted lo va a hacer, pero tienes que poner de tu parte y hacer tu parte con Dios. Orar, ayunar, leer la palabra, buscar alternativas para vencer esos vicios. Eres persona que te gustaba tomarte tu cervecita y tu cosa, no entres a lugares donde sabes que las venden. Amén. No vayas a los mismos lugares. Después que te conviertes a Cristo, no puedes volver a los mismos lugares que ibas en el mundo. Tienen que cambiar de ambiente. Por eso es que mucha gente vuelve al vicio de la droga, hermano. Salen limpios de la calle y cuando salen vuelven al punto. ¿Por qué? Porque vuelven a la misma casa, a la misma comunidad, a los mismos amigos. Tienes que cambiarlo todo, amado. Gloria al Señor si quieres que el Señor te cambie y te transforme. Amén. Así que reciban esa palabra, ¿verdad? En el nombre del Señor, amén. Y que Dios te dirija y que Dios los dirija, ¿verdad? Aconsejar adecuadamente a la gente para que sea libre en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que, gloria al Señor. El que practica las obras de la carne ha hecho un hábito. Sus acciones se convierten en actos de rebeldía contra Dios. Llega un momento que Dios nos ya deja a la gente por loca. ¿Tú quieres seguir así? Síguelo. Que cuando Dios diga jalar cordel, entonces tú verás. En 1 Juan 3, 8, 9 dice que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto nos obliga a examinar la realidad de la vida interior del cristiano para ver si andamos en el espíritu o en la carne. De tal manera que no nos engañemos a nosotros mismos. 1 Corintios 9, 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El primero que se ponía como ejemplo era el apóstol Pablo. Yo me someto, yo tengo un cuerpo, tengo un aguijón, tengo todas estas cosas, pero me someto a la voluntad de Dios. Amén. Y no estoy cogiendo como un loco por ahí. Estoy luchando por mi salvación, hermano. El que me diga que no está luchando por su salvación, yo no sé en qué evangelio está, en qué iglesia está perseverando. Todos estamos luchando por permanecer en Cristo, hermano. Esto cada día se va a hacer más difícil.
y más fuerte, amado hermano, gloria al Señor, pero hay que exponer las obras de la carne, hay que describirlas, hay que hablarlas dentro del pueblo de Dios, porque muchas veces nos enfocamos en otros aspectos de índole externa y no nos fijamos en lo que son verdaderamente pecados, ¿verdad? Nos enfocamos en las vestimentas y en otras cosas, pero estos temitas a veces no los tratamos en el pueblo de Dios por miedo a no ofender a la gente, hermano. Pero no tenga miedo, tenga valor, predique la palabra, dígale al pueblo lo que es pecado, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, hermano. Y Dios lo va a bendecir de una manera especial porque usted estará librando su responsabilidad de parte de Dios. Amén, amado hermano. Tercera parte, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como decía el evangelista Gigi Ávila, sonríe que Cristo te ama. Alábalo ahora si puede. Mire, vamos a hablar del fruto del Espíritu, la tercera parte de la lección. Dice que más el fruto del Espíritu, como leíamos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted vio en la introducción, si se dio cuenta, yo puse una lámina bien curiosa. Eran unos tembleques. El tembleque sale del coco, ¿verdad? Que es un fruto. Y da la casualidad que cuando conté eran 9 vasitos de tembleque. Así que ahí está el producto del fruto cristiano. Un ejemplo bien boricua, hermano. Gloria al Señor. Góceselo. Y cuando algún día venga a Puerto Rico, pues la hermana Elba le hará su tembleque. Mire, el apóstol Pablo, luego de hacer mención de las obras de la carne y hacer las advertencias correspondientes, hace un contraste de lo que realmente significa andar en el Espíritu. Mientras el vivir en la carne manifiesta las obras de la carne, el Espíritu hace manifiesto el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el resultado natural de depender y de andar en el Espíritu Santo, el cual produce en la vida del cristiano y no por nuestros propios esfuerzos. Es importante distinguir que hay 9 características o virtudes que describe el apóstol en los Gálatas, gloria al nombre del Señor, pero estas no se separan ni la una de la otra, sino que todas son parte de ese fruto singular. Es el fruto del Espíritu. No es posible que el creyente posea parte de estas cualidades, sino que debe tenerlas todas, ya que el Espíritu de Dios da sin medida. En lecciones anteriores están desglosadas todos los frutos del Espíritu, la paz de Cristo, la bondad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Todas esas lecciones están en nuestro canal. Búsquelas y repáselas si quiere específicamente saber qué es cada parte del fruto del Espíritu. Todas estas van unidas y van juntas como la esencia del verdadero cristiano. Mire, se divide en 3 grupos: virtudes hacia Dios. El amor ágape es el primogénito de las virtudes y es el más importante. El apóstol Pablo analiza esta virtud y la describe exhaustivamente en 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Usted puede tener los 9 dones del Espíritu, pero si no tiene amor, si no los administra con amor, si a usted lo que le gusta es humillar a la gente y ser un verdugo, usted no tiene el verdadero amor de Dios, de nada te sirve, gloria a Dios. Es un sentimiento puro, sin egoísmo servicial, sacrificado en pos de Dios y del prójimo. Todas las demás virtudes emanan de Él. Necesitamos el amor de Cristo en nuestro tiempo, en nuestras iglesias. Recuerde que el texto central decía, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. La profecía va a cesar. Las lenguas van a cesar. Pero ¿qué queda? El amor. Todo eso se va a acabar. El amor es lo que va a mantener la iglesia de Cristo de pie, porque el Señor sabía el tiempo que nos íbamos a enfrentar y sabía que necesitábamos esa dosis extra del amor de Cristo por aquellos que no lo conocen. Amén. Otra virtud hacia Dios, parte del fruto del Espíritu, es el gozo.
El gozo es tener una confianza extrema en Dios. Es la satisfacción que nace de nuestra relación y vivencia con Dios, no importando las circunstancias. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paz, que es la serenidad interior que surge a través de la salvación, la justificación, justificados pues por la fe, lo leímos la semana pasada. Si no vio la lección de la semana pasada, véala. Tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó y la comunión con Dios a través de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En ese fruto del Espíritu están la actitud hacia el prójimo, paciencia, longanimidad, ayuda a soportar tranquilamente, sin rencor vengativo ante la conducta irritante o dolorosa de otras personas. Con esa virtud el cristiano no se irrita fácilmente. La benignidad, que es la amabilidad sincera hacia los demás, acto piadoso hacia otros. La bondad, conducta natural de hacer el bien, se puede considerar como la raíz de la benignidad. Nuestra propia conducta cristiana, ¿verdad? Hablamos de las virtudes hacia Dios, hacia el prójimo. Y nosotros, ¿qué tenemos que tener como parte de ese fruto del Espíritu? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree lo que lee y predica, usted no tiene fe. Envuelve la fidelidad, la lealtad. Es la observancia de la fe o confianza que alguien debe a otra persona por su conducta o ejemplo. Mansedumbre, actitud de condición benigna y suave, está ligada a la bondad. Esta actitud es apreciada cuando, aún bajo presiones y dificultades externas, la persona tiene la capacidad de ceder a sus propios derechos por amor a los demás. Ahí tenemos nuestro siervo Moisés, el hombre más manso de la tierra, que le daban sus corajes, hermano, pero con el pueblo de Israel no estaba fácil la cosa. Mire, es triste y lamentable porque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por un coraje. Así que hay que tener la mansedumbre de Cristo para poder vencer y tener dominio propio sobre nuestro carácter. Amén, amado hermano. La templanza es ese dominio propio, que usted no se mueve fácilmente de sus convicciones. Por eso el apóstol le habla a los Gálatas, Gálatas insensatos, porque se apartaron del Espíritu, habiendo comenzado en el Espíritu, están en la carne. Vuelvan al fruto del Espíritu, ¿verdad? Usted tiene que tener dominio sobre sus obras, dominio sobre su cuerpo, dominio sobre su mente y su corazón. El apóstol menciona estas cualidades y al final de esta lista expresa: contra tales cosas no hay ley. No hay necesidad de ninguna ley externa para que tengamos que producir esas virtudes, sino que brotan inconteniblemente. Son actitudes que usted asume, ¿verdad?, de nuestro ser a través del fruto del Espíritu. Hay un interés y anhelo genuino en la vida del creyente de ocuparse del Espíritu y no de la carne, porque el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. En el verso 25 el apóstol dice, y en el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una vez usted conoció a Jesús, usted también aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús. Amén, gloria al Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Esto es posible a través de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ya nuestra carne fue crucificada junto con Cristo, pero todavía libramos una batalla en nuestros cuerpos, porque mientras estemos en este mundo, en esta tierra, tenemos que seguir batallando y luchando. Sin embargo, seremos librados de esa lucha el día cuando seamos glorificados con la redención de nuestros cuerpos semejantes a Cristo. Aleluya, ven Señor Jesús. El apóstol finaliza como al principio: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Verso 25. En otras palabras, está recapitulando lo que ya ha discutido, invitando a que se practique lo que él está exhortando y lo que se ha aprendido. Romanos 8:4 dice: para que la ley de la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un coro dice: guiado por su Espíritu,
no podré caer, guiado por su espíritu, no podré caer. Cristo es el Paracleto que a mi lado va, guiándome por sendas de justicia y paz. Es necesario, hermano, que sigamos creciendo firmes en la fe, que sigamos luchando, constantes en la oración, andando en el Espíritu para que se vea reflejado en nuestras vidas el fruto hermoso que el Espíritu Santo plantó. Para que haya fruto tiene que haber una semilla. Aleluya. Una vez aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, el fruto se cultiva, el fruto se cuida, el fruto se poda. La mata de guineo, después que pare, usted la tumba, ¿verdad que sí? Y pues yo no sé mucho de agricultura, ¿verdad? Ni de esas cosas, pero el fruto hay que limpiarlo para que dé más fruto. Vienen unos hijitos naciendo por el lado. Allá afuera yo tengo una planta que la podía retratar y todo. Puse por ahí en la introducción una, ¿verdad? De la casa de mi papá. Ese fruto hay que limpiarlo para que permanezca. Porque si ese fruto no lo deja ahí abandonado, que la maleza lo arrope, hermano, la mata se muere. Hay que cuidarla. Hay que chequearla de vez en cuando. Hay que ver que haya crecimiento. Mire, yo estaba triste porque los míos hacía tiempo no producían guineo. Ya hay una creciendo, gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Dios nos ha bendecido porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Él respalda su palabra. No es a mí, es su palabra. Es su palabra. Yo soy un simple instrumento. Dios respalda a su palabra. Amén. Así que, hermano, esta carta a Gálatas es de suma importancia para el pueblo de Dios, porque tiene mucha importancia por el valor explicativo sobre la necesidad del cristiano de andar en el Espíritu para tener una vida que agrade a Dios. Se nos enseña que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo para desarrollar en nosotros ese fruto que el Señor quiere en cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de ese fruto se hace posible andar en el Espíritu y vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos que imitar al Maestro y gozarnos de hacer su voluntad más que la suya propia, ¿verdad? Más que, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios más que la nuestra. Esto es posible porque crucificamos la carne y vive Cristo en nosotros. Mire, este fruto es el que da testimonio de que somos iglesia de Cristo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es Cristo. Vivir para Cristo es ganancia. Trae beneficios, trae resultados, trae bendiciones. Así que, hermanos, alabemos al Señor, demos gloria al Cordero y estemos dispuestos a desarrollar una vida que agrade a Dios. Y amemos a los hermanos, amémonos los unos a los otros, ayudémonos los unos a otros en nuestras necesidades y sigamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les exhorto a seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Esta es su hermana Aida Irigotti, que le envío un abrazo a la distancia a los hermanos de mi iglesia y de las iglesias fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico que también nos sintonizan. Los hermanos y amigos, gracias. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos y auspiciarnos. Seguiremos hacia adelante en el nombre del Señor. Amémonos los unos a los otros como Cristo nos ha amado a nosotros. Que Dios les bendiga y un beso grande en el amor del Señor.